Bienvenido a una prueba potencial de que 1 es igual a 2. Comenzaremos la prueba dejando una b igual, donde a y b son números reales. Entonces, comenzando con la información dada, de nuevo tenemos a iguales b. Para el siguiente paso, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por a, de modo que tendremos a veces a igual a b por a. Bueno, a veces a es igual a un cuadrado y en el lado derecho, usaremos la propiedad conmutativa de la multiplicación, y cambiaremos el orden de esta multiplicación b por a es igual a por b y a veces b es igual a ab. Entonces tenemos un cuadrado igual a ab. Ahora para el siguiente paso, restaremos b al cuadrado en ambos lados de la ecuación, por lo que tendremos un cuadrado menos b al cuadrado, es igual a ab. Menos b al cuadrado. Y ahora vamos a factorizar ambos lados de la ecuación. Observe aquí que un cuadrado menos b al cuadrado es una diferencia de cuadrados, por lo que esto se factorizará en dos factores binomiales. Donde un factor será la cantidad a más b, y el otro factor será la cantidad a menos b. Y en el lado derecho, observe cómo el mayor factor común sería b. Entonces factorizaremos a para que tengamos b veces la cantidad a menos b. Ahora en esta forma, observe cómo ambos lados de la ecuación contienen un factor de a menos b, así que ahora dividiremos ambos lados de la ecuación por la cantidad a menos b. Entonces, a la izquierda, tendríamos la cantidad a más b multiplicado por la cantidad a menos b, dividido por la cantidad a menos b. En el lado derecho, tendríamos b veces la cantidad a menos b, nuevamente dividida por la cantidad a menos b. Observe cómo dividimos ambos lados de la ecuación entre a menos b, y ahora simplificaremos la cantidad a menos b dividida entre la cantidad a menos b se simplifica a 1. Y lo mismo aquí, así que ahora nos queda la ecuación simplificada de a más b. Es igual a b. Y sabemos que a es igual a b, así que ahora realizaremos una sustitución de a ya que a es igual a b. Después de realizar la sustitución, tendríamos b más b es igual a b. Bueno, b más b es igual a 2b, por lo que tenemos 2b es igual a b y para nuestro último paso, dividiremos ambos lados de la ecuación por b. Y dado que b dividido por b se simplifica a 1, ahora tenemos lo que parece ser una prueba de que 2 es igual a 1 o 1 es igual a 2. Pero sabemos que 1 no es igual a 2 o 2 no es igual a 1, entonces, ¿dónde está la falla o error en esta prueba? Volvamos a nuestra prueba y veamos si puedes descubrir dónde hay una falla o error. Comencemos centrándonos en esta línea de nuestra prueba. Si a es igual a b, observe que a menos b aquí y aquí sería igual a 0, por lo que esta línea nos dice que la cantidad a más b por 0 es igual a b por 0. Bueno, esto es cierto, la cantidad a más b por 0 es 0 y también no es b por 0. Pero solo porque tenemos dos productos que son iguales a 0, no significa que los factores distintos de 0 sean iguales entre sí. Observe aquí abajo, tenemos la cantidad a más b igual a b, que nuevamente indica que los factores distintos de 0 aquí son iguales entre sí, lo cual no es cierto solo porque el producto es igual a 0. Mirando el siguiente paso hacia abajo, observe cómo dividimos ambos lados de la ecuación por la cantidad a menos b, pero como a es igual a b, a menos b es igual a 0, por lo que en realidad dividimos por 0 aquí, y la división por 0 no está definida, por lo que este es el paso aquí que no es válido. Debido a que la división por 0 no está definida, no podemos dividir ambos lados de la ecuación por la cantidad a menos b para obtener un más b es igual a b. Esto no es verdad. Entonces esta es una prueba inválida como esperábamos porque sabemos que 2 no es igual a 1 o 1 no es igual a 2. One doesn't equal 2. Espero que hayas encontrado esto interesante.